At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy, con motivo del Día Mundial de las Altas Capacidades, tenemos la suerte de contar con uno de los miembros del grupo de trabajo de altas capacidades del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Alba Villegas Matute, que además de formar parte de ese grupo, es fundadora del centro AMASA y la directora del programa de altas capacidades de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola Alba, gracias por venir. Muchas gracias. Al final, las altas capacidades creo que es un tema que a nivel muy superficial todos hemos oído, ¿no? Todos hemos oído hablar de alguien que o su hijo o su hija tiene detectado altas capacidades o dice que su niño va a tenerlo o desde, yo qué sé, me acuerdo de ser pequeño y un rumor, no sé de qué nivel de validez tenía entonces, ¿no? Pero que escuchar música clásica a Mozart cuando estabas embarazada iba a hacer que el bebé saliese como con altas capacidades. Al final es un tema que se aborda mucho y pues con motivo del día queríamos preguntarte quizá al principio qué son las altas capacidades, cómo se definen, qué características hay las personas que se engloban en ese espectro. Pues mira, yo creo que la palabra está súper bien elegida, ¿no? Y define muy bien lo que son las altas capacidades y es que todas las capacidades tienen que ser altas y tienen que ser elevadas, ¿no? A nivel cognitivo tenemos unas capacidades que son convergentes y otras divergentes, ¿no? Entonces, lo que necesitamos los psicólogos, ¿no? Para evaluar esas altas capacidades y para poder decir que una persona está bajo altas capacidades, ¿no? Bajo un perfil, necesitamos saber que esa capacidad cognitiva, tanto convergente como divergente, es elevada, ¿no? Entonces, ¿cómo define, ¿no? Una alta capacidad a una persona? Pues tiene un cerebro muy rápido, tienen su manera, o sea, su neurodesarrollo es muy diferente al resto de un cerebro normotípico y entonces como todas esas capacidades son tan altas, pues va a ser un cerebro que aprenda de manera muchísimo más rápida, que razone de una manera más rápida, que entienda de una manera más rápida, que reciba estímulos de una manera más rápida y luego todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Toda esta es la parte positiva, pero luego todo esto también va a llevar una parte más negativa. Pero en definitiva es altas capacidades, que todas las capacidades cognitivas son elevadas. Así es como se define la alta capacidad. Cuando hablamos de capacidades cognitivas, entiendo que hablamos principalmente de capacidad de razonamiento, memoria a corto plazo, imagino, más que a largo plazo, identificación también de patrones, cálculo, análisis de lenguaje, un poco todas esas... Exactamente, lo que es comprensión verbal, lo que es comprensión lógica, velocidad de procesamiento, todo lo que acabas de decir, memoria de trabajo. De hecho, eso es lo que nosotros evaluamos, ¿no? Que ahora nos preguntan mucho constantemente, ¿cómo se evalúan las otras capacidades? Pues evaluamos esto realmente para saber si Y, una persona está en ese perfil o no. y tienen que ser, no sé si todas, pero gran parte de esas capacidades. Es decir, no es solo una persona que tiene muy buena memoria o una muy buena capacidad de análisis del lenguaje, por ejemplo. Claro, ahí es lo que diferencia lo que es una persona de altas capacidades, todas son altas, o talentos, ¿no? Hay personas que pueden ser, imagínate, muy buenas, que a mí me pasa mucho, ¿no? En consulta, es que mi hijo es muy bueno en música, bueno, hacemos la evaluación y efectivamente tiene un talento en eso y tiene muy desarrollada esa parte, pero no tiene por qué tener desarrolladas las demás capacidades. Entonces ahí se diferencia lo que son las altas capacidades o lo que son los talentos, que pueden ser talentos simples y eres muy bueno en un área muy concreta, o talentos más complejos que tienes dos áreas o más. Pero lo dicho, para que sea altas capacidades, todas deben de ser elevadas, todas. Vale. Esta situación, sobre todo, entiendo que se detecta a nivel infantil o juvenil, es decir, antes del desarrollo completo y de la adultez normalmente.
Puede pasar desapercibido, es decir, se puede llegar pues, a una vida laboral, a terminar una carrera universitaria y haber pasado desapercibidas o confundirse con otros diagnósticos. Lo has preguntado tú, lo has comentado tú antes y quizás es una pregunta que debemos hacer. ¿Cómo se evalúa? Con test de inteligencia típicos como pues, los WIS, los Wechsler, las matrices de Raven, o cada vez se han desarrollado nuevos ejercicios. Claro, o sea, por lo primero que me preguntas es, puede ser muy normal que las personas puedan pasar desapercibidas, ¿no? O sea, por eso nosotros vamos a hacer siempre tanto hincapié en la identificación temprana, ¿no? O sea, cuanto antes mejor. Pero es verdad que si un profesor no lo detecta, unos padres no lo detectan, un niño, ¿no? Puede, pues oye, hacer sus estudios de una manera normal o destacar en alguna cosa, pero que no le demos esa importancia y entonces claro que puede llegar a una universidad y claro que puede llegar a un trabajo sin ser identificados, pero esa persona sí que va a detectar, ¿no? Que hay una problemática. Son diferentes al resto, claro. O sea, si un cerebro funciona de una manera diferente al del resto de su clase, ese niño lo va a notar, lo va a saber, Ujú. porque entiende más rápido, porque a él le explican la cosa una vez lo ha entendido y los demás no, ¿no? Entonces, sí que llegan a una edad adulta. Yo los adultos que he visto y se les ha evaluado de adultos, sí que te dicen que ellos toda la vida veían que no, ¿no? Que no encajaban, que no, que eran diferentes y que no sabían por qué. Entonces, cuando llegan a esa edad adulta y son evaluados, sienten, yo siempre digo que tienen como una doble sensación, ¿no? Como un alivio de decir, vale, ya sé, ¿no? Lo que me ha pasado, por otro lado la rabia de, joder, ¿no? Nadie se dio cuenta, no me pudieron evaluar antes, ¿no? Ujú. Y entonces, en relación con la evaluación que preguntas, pues bueno, lo que se hace es esa evaluación completa, ¿no? De ese perfil. Como tenemos que medir Mm. muchísimas áreas, pues bueno, principalmente vamos a utilizar pruebas cognitivas, por supuesto, y por supuesto multifactoriales, pues como lo que estás diciendo, ¿no? Las escalas Wechsler, VAS, RIAS, etcétera. Y luego metemos algún screening como para corroborar, pues yo que sé, Ujú. Cavit, Ravens, hay millones, Tony 2, hay millones de test. Vamos a evaluar esa parte divergente, esa parte creatividad, vamos a evaluar la atención, porque es importante, esa Ujú. atención, esa concentración en tarea. Se va a evaluar, ya que estamos evaluando a niños, ¿no? Y a adultos igual, pues se les evalúa ya la adaptación, la conducta, la emoción. O sea, al final hacemos un perfil, ¿no? Nos centramos Ujú. mucho y utilizamos mucha prueba cognitiva, pero cuando evaluamos se hace un perfil completo en una evaluación de alta capacidad. Vale. ¿Y cómo es iba a decir la vida será individual de cada uno, pero una evaluación más o menos habitual de una persona detectada con altas capacidades a una edad más o menos temprana, que es el objetivo, entiendo, de este tipo de iniciativas y de proyectos y de evaluación, ¿no? El ser capaz de identificarlo a una edad en la que pueda haber un trabajo con esas personas individualizado con ellos. Ujú. Es decir, enfrentan Sí, dificultades, ya has dicho que tienen una vida distinta. claro, o sea, una vida distinta, sobre todo con su grupo normativos cuando son Ujú. chiquititos, ¿no? O sea, ellos se van dando cuenta que les gustan otras cosas, sus intereses son otros, ¿no? Aprenden de una manera diferente, no comparten, como te digo, actividades de ocio fuera de casa. Entonces, claro que se va viendo esa diferencia y claro que ellos mismos lo van notando. Entonces, estos niños muchas veces tienden al aislamiento, Ujú. juegan solos, se entretienen mucho en casa solos, eso les preocupa mucho a los padres, en contraposición les pueden hacer como un montón de actividades y tampoco es la solución, o sea, claro que hay diferencia y claro que sus vidas en ese sentido, sobre todo en la parte emocional y cómo van viviendo ellos, ¿no? Esa vida, porque al final a nivel físico es igual, ¿no? O sea, a nivel Ujú. van creciendo igual que sus compañeros, pero a nivel mental no. Entonces, son diferentes y hay diferencias. Por eso la importancia, ¿no? de esa identificación tan temprana. Si desde un principio lo sabemos, un principio se ponen las medidas educativas que existen y para eso están creadas. Al niño se le enriquece tanto en casa como en el cole y el niño sabe perfectamente por qué destaca y por qué su neurodesarrollo es así. No tiene por qué existir tanta problemática. Si no llevamos ese camino, va a existir. Vale. También puede darse el caso contrario, es decir, familias o padres o colegios que al haber detectado esta situación haya una sobreexigencia, un nivel de presión por rendimiento académico, por alcanzar ciertas metas, por posicionar pues, al colegio o a la familia o tal en algún aspecto o en algún Mm. ámbito. La hay. Y claro, ahí es donde no podemos caer, ¿no? En esa autoexigencia, porque
vale, bien, tienen ese cerebro, como decimos, desarrollado de otra manera, un cerebro, como digo yo, maravilloso, súper potente, o sea, es una pasada, pero el cuerpo es de un niño y son niños también, ¿no? Y son niños que les va a apetecer jugar igualmente, a lo mejor otras cosas, pero también les va a apetecer jugar y también se van a enfadar como cualquier niño y también van a tener una rabieta como cualquier niño, ¿no? Entonces, el gran problema en la alta capacidad es que está muy ligada y es un gran mito que los que somos expertos en alta capacidad insistimos en desmitificar, que es que la alta capacidad no siempre es alto rendimiento académico. O sea, la Ujú. alta capacidad no siempre va ligada a ese sobresaliente o a esa matrícula o no, no tiene absolutamente nada que ver. Claro, tiene una facilidad para aprender, por tanto, es sencillo que puedan tener un desarrollo académico muy bueno, pero no es sine qua non, ¿no? No es alta capacidad. Entonces, alto rendimiento. Entonces, como se tiene esa idea, familias, colegios, llega a esa sobreexigencia, ¿no? Es como, si eres Ujú. muy listo, tienes que aprobar todo. Entonces, ese es el error en el que se cae, ¿no? Y de ahí nuestra lucha de los que trabajamos en la alta capacidad, es decir, unas cosas no tienen que ver con otras, ¿no? O sea, Ujú. no, no hay que sobreexigir, no tienen que ser los mejores en todo. Ya lo son en Sí, muchas cosas, lo traen de serie, ¿no? Entonces, a veces no hace falta, ¿no? Esa autoexigencia. no tienen que ser alumnos de 10 todo el rato, todo el tiempo. No, para nada, para nada. Es verdad que es cierto, ¿no? En las primeras etapas escolares ellos mismos te lo cuentan, ¿no? Y nosotros lo detectamos, les resulta muy fácil la materia. Cuando ya pasan a Ujú. secundaria es otra cosa y las universidades ya ni te cuento. Pero claro, para ellos es muy sencillo, es muy fácil. Entonces, Pero a pues te digo nivel que es muy fácil. ya de bachillerato y universidad no hay tanta diferencia. No, no, porque ya es mucha más materia. Estos niños vienen de no estudiar casi, porque claro, de no estudiar casi o casi ni estudiar. O sea, y entonces sí que llegan a secundaria y a las carreras, y ahí sí que hay mucha más materia, ahí sí que tienes que tener una planificación, tengas alta capacidad o no, ahí sí que tienes que tener un hábito de estudio. Entonces, como vienen sin todo eso, porque claro, ¿no? Pueden sacar muy buenas notas ¿no? Sin estudiar tanto, porque pueden hacerlo por ese cerebro que tienen, pues claro, llegan a secundaria, llegan a las carreras, que ahí ya, como digo yo, la alta capacidad la vamos a poner en un segundo plano y ahí vienen los batacazos en la alta capacidad. El hecho de que tengan esa capacidad de procesamiento de información, de percepción, de memoria, ¿les hace más susceptibles o más protegidos o con factores más protectores a dificultades emocionales, a problemáticas psicológicas? Sí, sí, además en la alta capacidad existe el síndrome disincrónico, que como lo que estamos diciendo, ¿no? El cerebro va a una velocidad muy elevada, pero el cuerpo físico no. Entre medias de esto está una emoción. Y la Ujú. emoción no sabe a veces ni cómo gestionarse, ¿no? En esos cuerpos tan chiquititos y con esos cerebros tan potentes, ¿no? Entonces, la parte emocional, por eso son personas muy sensibles, ¿no? Y muy dicotómicas. O sea, son niños que además te cuentan mucho los padres en consulta que está llorando y a los 5 minutos está riendo. Entonces, toda la parte emocional en estos niños es muy delicada y hay que trabajarla mucho por toda esa hipersensibilidad y como bien dices, pueden estar mucho más proclives también luego a ir desarrollando otro tipo de trastornos, pueden tener ansiedad. Yo tengo a niños con depresiones infantiles, medicados incluso en consulta, o sea, claro que por todo esa parte disincrónica pueden generar otro tipo de trastornos y otras problemáticas, por supuesto. Claro. El trastorno disincrónico es eso, ¿no? Es decir, la cabeza va a una velocidad y la emoción no es capaz de alcanzarla, es decir, la emoción que genera pues, un conjunto de pensamientos sobre un tema no es capaz de alcanzar esa velocidad y entonces hay una disociación entre lo que sienten y lo que está pasando o lo Exactamente. que ha pasado. Esto es, hay una disincronía, o sea, Mm. hay dos cosas que están funcionando en el mismo cuerpo a una velocidad diferente. Por Ujú. tanto, eso es muy difícil de gestionar. O sea, cuando tú eres adulto y ahora lo estamos hablando nosotros y lo entendemos, vale, pero un niño que a nadie le ha explicado esto, ni nadie le ha dicho tienes altas capacidades, pero un niño que, ¿no? Está en un cuerpo de un niño, pero quiere otras cosas, eso emocionalmente, por eso muchas veces decimos que las alertas en los coles de alta capacidad no tiene que ser por esos sobresalientes. Igual Ujú. pueden ser por problemas de conducta o problemas emocionales, ¿no? Que los coles también tengan ese chip puesto de decir, ostras, este niño está con unas rabietas, este niño está con unos estallidos emocionales muy fuertes. Oye, a lo mejor estamos ante un caso de alta capacidad, que no Ujú. estemos siempre relacionando la alta capacidad y el sobresaliente, ¿no? Queríamos preguntar, porque dado que tú trabajas como directora de los programas de altas capacidades de la Politécnica
y en vuestra clínica y aquí en el grupo de trabajo, ¿cómo se trabaja con ellos? Entendemos que pues, siendo más pequeños tiene ese concepto de psicoeducación, de adaptación curricular, de preparación, pero por ejemplo entiendo que el programa de altas capacidades de la Universidad Politécnica tiene que ver con las personas con altas capacidades ya en un ámbito universitario. Y, y entiendo también que a nivel laboral o de adaptación al mundo laboral, no, el trabajo no es el mismo. Entonces, ¿cómo se trabaja con esta población? ¿Qué es lo que se intenta abordar con ellos? Pues mira, como bien dices, desde pequeñitos, ¿no? Y por eso la identificación temprana tan importante, nuestro trabajo va a ir muy encaminado, bueno, primero a nivel psicológico, por supuesto, si existen problemas emocionales, conductuales, de autoestima, abordamos por ahí. Pero luego nuestro trabajo está muy enfocado con nuestras evaluaciones a que los coles puedan trabajar con las medidas educativas que estos niños tienen el derecho a recibirlas. Son ACNEA, o sea, son alumnos con necesidades educativas especiales y los coles tienen y deben de darles, ¿no? Esas medidas. Eso a nivel infantil, ¿no? Cuando van progresando en las etapas educativas, ¿qué nos encontramos? Que cuando llegan a la universidad ya no hay programas, ya no existen apenas, ¿no? En el mundo laboral, menos aún, en los mundos laborales. eh, Hace poco hicimos en el Colegio de Psicólogos un taller para adultos de altas capacidades y nos encontramos y vinieron personas de recursos humanos para explicarnos que apenas existen, ¿no? Por desgracia, carreras profesionales o impulsos, ¿no? Se habla mucho del desarrollo del talento, pero luego en sí no existen, ¿no? Cuando les reclutan a nivel laboral, no existen pruebas específicas que detecten esto. No existen luego carreras profesionales dentro, ni verticales ni horizontales, para desarrollar esas capacidades. Entonces, ¿qué les pasa a esos adultos? Que van a cambiar constantemente de trabajo porque se terminan aburriendo. Es igual que decimos de ese niño que le han explicado la suma una vez y cuando lleva 4 veces la profesora, el niño ya está aburrido, pues cuando son adultos les va a pasar exactamente lo mismo. Si hacen un trabajo y lo están haciendo de manera repetida, se van a aburrir. Entonces son personas donde van a moverse completamente a nivel laboral. Entonces, con los adultos, o sea, universitarios y adultos, seguimos con todo el tema siempre la psicoeducación y explicarles muy bien por qué son así, qué les ha pasado, cuáles son sus diferencias, ir abordando en el momento, luego cada persona es un mundo, claro, Ujú. abordar la necesidad, ¿no? Que tiene en ese momento nosotros a nivel psicológico. En la universidad se aborda mucho, pues eso, ¿no? Como detectamos que son carreras técnicas y vienen sin ese hábito de estudio, pero son expedientes por norma general buenos, expedientes académicos buenos, bueno, pues ayudarles a que no pierdan como esa capacidad, a enseñarles todo ese hábito con el que, por ejemplo, no vienen ese hábito de estudio de los institutos ni de los colegios. Y luego, como te digo, esa problemática ya individual de cada uno, oye, pues a lo mejor hay que abordar también parte emocional o hay que abordar, Ujú. imagínate, ya en personas más adultas, pues problemas de pareja, problemas con el trabajo, problemas, o sea, ¿no? Ya en cada etapa iremos abordando, pero la base en todas es la psicoeducación, por supuesto, ese entendimiento de por qué son así, ese entendimiento de por qué pueden tener esa diferencia y poder trabajar con ella y vivir con ella. Esa es la base en el trabajo en la alta capacidad. Vale. A nivel psicosocial, es decir, relaciones sentimentales, relaciones de amistades, entiendo que cuanto más adultos son, más fáciles para ellos adaptarse a ese tipo de relaciones y cuando es niño es más complicado, ¿o no Yo es creo así? que, pues yo creo que no, yo creo que es parecido Ujú, en todas las etapas de su vida. Como siempre tienen esa diferencia, es posible que de pequeños la noten más, ¿vale? Cuando ujú, es adulto pueden ir encontrando personas más parecidas, pero lo que siempre te dicen las personas de alta capacidad es que nunca han encontrado ese grupo, nunca han encontrado, o sea, no encajan, ¿no? En los coles no encajan, ya en la universidad tampoco, en los trabajos tampoco, ¿no? Pues las relaciones sociales y de pareja en la alta capacidad siempre va a generar una problemática, ¿no? En cualquier ujú. etapa, niños, universitarios, adultos. Porque siempre te transmiten, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con estas personas, siempre te transmiten que nunca han encontrado su grupo, ¿no? Que nunca han tenido ese grupete de amigos, ¿no? Con las parejas les llega a pasar lo mismo. O sea, al final es lo que estamos diciendo, ¿no? A lo largo de esta pequeña entrevista. Son personas que quieren otras cosas, que les gustan otras cosas, que piden otras cosas, que sienten otras cosas. Entonces, es difícil también, ¿no? Encajar. Nuestra labor es esa, trabajamos mucho con ellos, ¿no? A nivel psicológico, toda la parte social. Trabajamos desde el área de, a ti te gustan unas cosas, pero también vivimos en una sociedad, ¿no? Y a veces también ellos se pueden también adaptar, ¿no? En cierta manera a los demás, pero es una parte que genera problemática Vale. siempre. Vamos a ir terminando.
lo primero, agradecerte, de verdad, el haber venido, el haber participado, porque es un tema, como creo que he dicho al inicio, todos tenemos una idea muy superficial del tema, todos hemos oído hablar de altas capacidades o de CI muy alto o de eh, cualquier concepto similar, ¿no? Pero la verdad es que es un tema que tenemos muy poco conocimiento y te agradecemos muchísimo el que hayas venido a arrojarnos mucha luz sobre esto. Siempre en las entrevistas dejamos los últimos minutos para que sean tuyos, es decir, para que si hay algo que no hayamos abordado y te parece fundamental, lo abordes ahora, para que si hay algo que sí, pero creas que es importante que lo reafirmamos, o para que tú dejes el mensaje que te gustaría compartir hoy en el Día Mundial de las Altas Capacidades, pues sobre la importancia pues de este día, del reconocimiento y del apoyo a esta circunstancia y a estas personas. Es decir, estos minutos son para ti. Vale, voy a usarlos bien. Pues mira, a mí la alta capacidad es un mundo que me encanta, ¿no? El mundo de la inteligencia. Para mí es, ¿no? La OMS dice que hay un 2%, ¿no? de población mundial, entonces son muchas personas las que Ujú. van a tener alta capacidad, ¿no? Entonces, creo que, como decimos, al final tenemos una idea general, nos podemos imaginar o por películas o por cosas, cómo puede ser, pero siempre vamos a tener esa imagen, ¿no? De esa alta capacidad, ese niño o niña posiblemente diferente que saca todo sobresaliente, ¿no? Lo que estamos diciendo. Entonces, a mí sí que me gustaría decir que la alta capacidad es más allá, ¿no? De ese sobresaliente, de ese alto rendimiento, de ese niño que está solo leyendo un libro bajo un árbol, que no es eso solo. O sea, puede serlo, bueno, puede serlo, pero que hay mucho más allá, ¿no? Y que Ujú. abramos los ojos a que son niños normales, personas normales, adultos normales, con un cerebro excepcional, pero que también tienen problemas normales, como todo el mundo. Y ahí es donde creo que tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Y que en este Día Mundial de las Altas Capacidades consigamos ver esa otra perspectiva, ¿no? Pues podemos encontrarnos, como he estado diciendo, niños con problemas de conducta emocionales, adultos con depresiones, con ansiedad, trastornos psicóticos que también se derivan, trastornos de la conducta alimenticia, que lo estamos viendo mucho en niñas. Entonces, que abramos un poco más allá, ¿no? Y que no nos centremos solo en ese perfil que tenemos todos en esa imagen. Entonces, es lo que me gustaría, ¿no? Y sobre todo también hacer muchísimo hincapié en la identificación temprana. O sea, para nosotros es de las cosas más importantes. Entonces, en cuanto haya sospechas en una casa, en cuanto haya sospechas en un cole, que se pongan los protocolos en marcha. Luego se puede Ujú. quedar en sospecha y ya está, y no pasa nada, pero de esas sospechas muchas veces el porcentaje es muy alto que acaba en una alta capacidad. Entonces, si tenemos identificado a un peque de manera temprana, va a tener una vida muy diferente al que no está identificado. Gracias, de verdad. Ha sido un placer escucharte y tenerte, y lo que te digo, sobre todo en un tema que no conocemos y que creo que es importante que conozcamos. Así que muchas gracias por participar. Un placer, lo que necesitéis, y ya te digo, y más que el grupo está creado tiene, como digo yo, es de cortita creación, que llevamos Ujú. desde un año y poquito, y lo que necesitéis, o sea, por nuestra parte, lo que Pues necesitéis, sabéis que lo hemos creado para largo. lo promocionaremos porque el trabajo que hacéis es estupendo. Así que muchas gracias, Alba, por participar, y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Hasta luego. Un saludo. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.